hablar un poco despacio. Tenemos una presentación un poco larga, yo espero que ustedes no estén cansados y que podamos ver todo lo que queremos presentarles. Primero, bueno, agradecer a Vité estar acá, a todos los organizadores. Ha sido un evento encomiable, con muchas actividades, con muchos encuentros, porque realmente nos hemos encontrado viejos amigos y nuevos amigos. Bien, en nuestro caso, y digamos que lamento no poder hablar en francés. Yo antes hablaba un poco, pero el tiempo hace que uno olvide cosas, y así que lo haremos en español y esperemos que lo podamos hacer bien. En primer caso, vamos a ver Santo Domingo. Esta es una presentación en 3 tiempos. Una primera para entender un poco el hecho histórico, dónde estamos, qué es Santo Domingo, luego entender su proceso de desarrollo y al final entender, digamos, lo que se está haciendo hoy en día para mejorar el centro histórico, que es el punto más importante que tiene la ciudad en términos de la cultura. Veamos. ¿Dónde está Santo Domingo? Somos la segunda de las Antillas Mayores. Es una isla de las principales, con mayor territorio, y nuestra ciudad principal está en el lado sur de la isla. Esto tuvo todo un proceso en términos de lo que fue la colonización durante los primeros años del siglo XVI, y se refiere a todo un proceso que va de la mano de la penetración en el territorio de los conquistadores españoles. Estos son unos datos generales para que ustedes entiendan lo que es la isla, lo que es la parte dominicana, ya que compartimos con Haití la isla de San Román. Tiene 48.000 kilómetros cuadrados, lo que es la República Dominicana, una gran cantidad de costas, dirigidas más al turismo de playa, al turismo, digamos, de todo lo que es sol y playa, pero que en los últimos años ha entendido que tiene un capital cultural importante en lo que es su centro histórico. Y esto es lo que se está trabajando en los últimos años. Llegamos a unos 11 millones de habitantes, una altura máxima en la isla de más de 3.000 metros, siendo la más alta de las Antillas, y también tenemos el punto más bajo, menos 46, 47 metros debajo del nivel del mar, quiere decir que estamos en los extremos. Un clima tropical que tiene variaciones desde el muy árido a lo muy húmedo, así que tenemos todos los niveles, igual que las temperaturas, desde temperaturas a 10 grados a temperaturas, digamos, de 38. Hay todas las variedades, una diversidad de flora, en términos de que hay bosque seco, hay bosque seco, y tenemos todos esos cambios dentro de esta isla, que para nosotros es pequeña, pero bueno, es lo que tenemos allá. En términos de la historia, estos últimos 500 años han sido convulsos, hemos pasado por diferentes potencias o colonizadores, desde los españoles a los franceses, a los haitianos, a los norteamericanos y después ya a lo que sería la parte local dominicana. Es una historia complicada, una historia que ha ido cambiando y que toda esa evolución histórica es lo que nos ha creado hoy en día como dominicanos. Somos muy mestizos, muy variados, y es parte de lo que ha sido este hecho histórico, que en este gráfico solamente plantea elementos muy relevantes de esa historia, desde la parte colonial, el momento en que se cede la mitad de la isla a Francia, cuando ya Francia o los haitianos se independizan, invaden el lado nuestro, se crea, digamos, una independencia que es no de los españoles, sino de los haitianos. Hay una vuelta a España y de esa vuelta otra vez se independizan de nuevo los dominicanos, y es todo un proceso un poco convulso de esa historia, pero es lo que nos ha... Pero bien, toda esta historia comienza en la Isabela. La Isabela fue el primer lugar a donde llegaron los españoles en 1493.
La Isabela fue el primer asentamiento europeo de América, es un sitio en donde está en la costa norte de la isla, y esta es una reconstrucción de lo que fue ese primer asentamiento con una idea muy medieval de asentamiento. No era, digamos, urbanismo renacentista, era básicamente un lugar donde había la iglesia, los almacenes, la casa de Cristóbal Colón y los otros moradores que llegaron en el segundo viaje, con 1.500 personas y 17 barcos. Hoy en día es un sitio histórico, es un yacimiento arqueológico, porque fue abandonada en poco tiempo. Pero bien, este primer punto fue el encuentro con los aborígenes, fue el encuentro con la flora nativa, digamos, de lo que es el Caribe, que los europeos no conocían. Ahí se encontraron con el tabaco, se encontraron con la piña, con el mango, la guanábana y otras frutas importantes que nos definen como Caribe. Es también el momento en que entra lo que traen los colonizadores. Llega el caballo, llega la tecnología de hacer barcos, de hacer, digamos, todo lo que viene de Europa, y eso va a producir una ocupación del territorio en la isla que va a desarrollarse de norte a sur. Esa penetración va a ir yendo de la Isabela hacia lo que se va a conocer como la Nueva Isabela. Y aquí podemos ver en este gráfico fácilmente esas primeras fundaciones que se hacen en la isla por los españoles en los primeros años del siglo XVI. La mayoría de esas ciudades persisten hoy en día y siguen siendo parte de esa circulación nacional en términos del eje norte-sur de ocupación. Pero bien, el caso que nos compete es Isabela. La Nueva Isabela va a ser el traslado de la gente que vivía al norte, en ese primer asentamiento, hacia el lado sur. Se funda en 1498 por el hermano del Cristóbal Colón, del almirante, y se va a convertir en la sede del virreinato español, en sede de la corte y del consejo y la alcaldía. Este sitio se va a volver a fundar para 1502, cuando llega un nuevo gobernador, Nicolás de Obando, que va a trasladar la ciudad hacia el lado oriental. Y esa evolución de la nueva ciudad nos va a crear conocido como la nueva trama en América de cordel y escuadra, o de cuadrícula. Santo Domingo, y ese es su gran aporte, que la ha hecho reconocida como Patrimonio de la Humanidad, es ese trazado urbano que cambia la forma de asentamientos que venía medieval hacia una forma renacentista. Por eso tiene este patrón que la va a hacer reconocida. Aquí podemos ver esas primeras manzanas que son las que la hacen reconocible, 16 manzanas que son del momento de la conquista, en donde en un primer fase va a ser policéntrica, porque el gobierno no va a estar centrado en un solo espacio, como conocimos después, que es el área de la Plaza de Armas, donde en los asentamientos españoles del continente, todos los poderes van a estar alrededor de la Plaza de Armas. En el caso de Santo Domingo, estamos hablando 1502, está policéntrico, digamos, la justicia se hace en el Círculo Rojo, pero la alcaldía, la iglesia, se hace en la Plaza Mayor o la Plaza de Armas. Esto, como ejemplo de urbanismo, vamos a decir, es el hecho y el error, más si estamos aprendiendo sobre la marcha, pero esto la hace importante a Santo Domingo por ser ese primer acercamiento a lo que había. Adicional a esta trama llegan las órdenes religiosas. Las órdenes religiosas van a marcar el territorio con los grandes conventos, y aquí podemos ver el triángulo que se forma entre los franciscanos, los mercedarios y los dominicos. Ellos forman ese triángulo que delimita el crecimiento de la ciudad. Pero la ciudad
no se queda solamente en esta trama, sino que se plantea, y aquí podemos ver sobre lo que es hoy en día la ciudad, las primeras calles que se trazaron en ese momento de la fundación. Esa parte es la zona más antigua de lo que es el centro histórico de la ciudad, y podemos ver en el círculo rojo, que está hacia la derecha, lo que fue el primer asentamiento. De ahí se pasó al frente y eso fue el traslado que hubo de la ciudad. Son los asentamientos más antiguos que tenemos en términos europeos de América. Pero esa ciudad se desarrolla, era una ciudad-puerto. Esta es una acuarela de ese puerto inicial que estaba a orillas del río Sama, y podemos ver en esta acuarela la plataforma de tiro bajo que protegía la entrada del puerto, en los barcos, y la torre del homenaje, que más adelante veremos en detalle. Sistemas muy medievales de defensa, no son como los que tenemos acá de los fuertes franceses, pero es un sistema que muy rápidamente quedó digamos, no fue eficiente porque los barcos mejoraron su armamento y esto ya quedó en obsolescencia. Santo Domingo sufre un ataque de uno de los piratas más reconocidos, Francis Drake, en 1586, y la ciudad es sitiada, digamos, ocupada por este pirata inglés, o mejor dicho, bucanero, y durante un mes destruye todo lo que puede de la corona española, vive dentro de la catedral, quema casi 200 casas, y a partir de ahí comienza la etapa de pobreza de Santo Domingo, que va a durar casi 300 años. Posteriormente a esto, y podemos ver los planos, un problema técnico, ya, muy bien, perfecto. Podemos ver estos dibujos de lo que era la idea de la ciudad, y nos va a traer que en ese momento Santo Domingo, que no fue pensada para ser una ciudad amurallada, va a necesitar la propuesta de amurallamiento, porque comienza la discusión de territorios en las Antillas entre los grandes imperios. Los españoles no querían ceder ninguna de las tierras, y entonces los ingleses y franceses necesitaban, digamos, que apoderarse. Por eso comienza el proyecto ya a inicios del siglo, desde mitad del siglo XVI, comienza un proyecto de hacer una muralla para la ciudad. Y Santo Domingo llega a amurallarse, creando todo un sistema de fuertes que rodean esa ciudad. Hoy en día, el límite de la muralla, que todavía existe en patios traseros, es lo que define ese centro histórico de 1 kilómetro cuadrado. Aquí podemos ver un detalle de lo que es el foso de entrada, porque estaba protegida la puerta principal de acceso por un foso, muy medieval también, con un puente levadizo y todo ese tipo de elementos. Casi duraron 180 años para poder terminar todo el sistema de la muralla. La ciudad crece, se mantiene dentro de ese kilómetro cuadrado hasta los inicios del siglo XX. Fue un desarrollo muy lento, un desarrollo particular, como podemos ver en estos planos que van evolucionando, y ya iniciado el siglo XX, la ciudad estaba completamente ocupada y es el momento en que deciden romper las murallas para extender las calles, pero solamente rompen los huecos por donde pasa la calle. Y la muralla se sigue quedando en todo el sitio. Hoy en día, y en este plano podemos ver las líneas todavía rojas, donde persiste la muralla de la ciudad, desde su primer momento. Pero bien, ¿cuáles son las grandes construcciones que tiene Santo Domingo? Su centro histórico. El centro histórico está, digamos, identificado, hay inventarios de todo lo que hay dentro, son alrededor de unos 2.600 edificios que hay dentro de este kilómetro cuadrado, y mucho de lo que se plantea es que las primicias de América se dieron en Santo Domingo. Cosas como la primera universidad, la primera catedral, el primer hospital,
la primera Real Audiencia, están en la ciudad de Santo Domingo. Y de esas piezas vamos a ver casos como la Casa del Cordón, primera casa de piedra realizada. Se supone se comienza a construir 1503. Ahí vivió hasta el virrey Diego Colón en lo que hacía en su casa. Y estas piezas, como la Fortaleza de Santo Domingo, un conjunto militar, va a ser realizado desde los primeros años de la fundación de la ciudad para proteger la entrada del puerto. Este conjunto es una de las piezas más importantes que tiene la ciudad y la podemos ver desde esta vista aérea en donde se ve esa gran plaza militar que es todavía hoy en día el conjunto de la fortaleza. Justo frente está el puerto de la ciudad, se ha ganado terreno al río donde está ubicada, pero su pieza de más relevancia es esta, la Torre del Homenaje, que es su construcción entre 1503 y 1507. Como pueden ver, es una torre almenada, una torre con aspilleras, que nos recuerda mucho lo medieval en términos de esta respuesta de arquitectura. Otras piezas que completan el conjunto es el Polvorín, donde se guardaba la pólvora, un edificio muy macizo, con muros de 3 metros de ancho de piedra, que protegía al ejército que estaba apostado en el lugar para evitar que estallara el sitio. También la puerta de Carlos III es un elemento que complementa el lugar. Otros elementos del sistema amurallado, como podemos ver el Fuerte de San Gil, que está justo en la Avenida del Malecón, la Puerta de la Misericordia, son los elementos importantes de ese sistema de muralla, o la Puerta del Conde, que también fue o fungió como puerta principal de tierra durante toda la época desde la colonia hasta la República. Detalles del sistema, básicamente las construcciones son de piedra caliza, mampostería y ladrillos. Otros fuertes, como el de Santa Bárbara, y lugares como las atarazanas reales, que fueron, según tenemos entendido, el único espacio de almacén que la corona española hizo en América fue este espacio donde se guardaban las mercancías, tanto cuando llegaban como para la salida. También tenemos el espacio de las casas reales, es el actual museo de la ciudad que cuenta la historia de la colonia, y ahí estuvo la Real Audiencia. Pero nuestra pieza más importante es la catedral. La catedral es una obra que se comenzó a construir en estilo gótico y terminó siendo plateresca. Es mucho este estilo español. Santo Domingo no tuvo barroco porque fue su época de pobreza, pero en el plateresco es la pieza más importante. Esta catedral es de 1521, el inicio, y se termina para 1540. Tiene elementos paganos dentro de su decoración y es muy interesante dentro de su desarrollo. Aquí podemos ver el dibujo de la fachada, tiene un campanario inconcluso, lamentablemente, pero es la pieza, vamos a decir, es nuestra joya de la corona en términos de la arquitectura de la época de la colonia. 3 naves, 14 capillas laterales, los restos de entender que era gótica, que iba a tener pináculos, como pasa en la arquitectura muy francesa, y que en el momento en que termina su construcción, ya el gótico pasaba de moda en España, y por eso no terminaron poniéndole los pináculos. Vemos la planta, es una iglesia importante en términos de su desarrollo, de su estructura, y tiene estas archivoltas sobre el portal principal que está trabajada con una ornamentación muy fina de elementos antropomorfos. Podemos ver los arcos esviajados, una pieza única que no sucede en el resto de la arquitectura, y sus naves interiores de nervaduras construidas, digamos, de piedra caliza.
Pero esto también se arma junto con la Plaza de Armas, hoy en día se conoce como el Parque Colón, que da a un costado de la catedral. En este espacio, hoy en día es un espacio ciudadano importante, se hacen las grandes manifestaciones, la gente va y ahí se encuentra. Pero tenemos otras piezas importantes como las ruinas del convento de San Francisco, uno de los proyectos que está en desarrollo para su conservación y utilización nueva para la ciudad. Ha sido un proyecto bastante conflictivo, que tuvo un proyecto de concurso internacional en donde ganó Rafael Moneo, un arquitecto español muy conocido, y que la ciudad se opuso a la ejecución del proyecto. Esto es un ejemplo de estudio que pudiéramos relacionarlo de por qué se negaron a aceptar, en términos de la comunidad, de los arquitectos del ICOMOS nacional, a que se interviniera en la reconstrucción de esta obra. Pero esta pieza se ha entendido que debe mantenerse como ruina, su valor patrimonial es de la ruina histórica, y eso es lo que se está tratando de mantener hasta hoy en día. Otros de los conventos, el Imperial Convento Dominico, en sus jardines y claustros, se creó la primera Universidad de América en 1538, tiene la única capilla cosmoteológica de América, que podemos ver a la derecha, donde aparece todo el horóscopo, está ahí. Es algo extraño que dentro de una iglesia católica encontremos elementos tan paganos como el horóscopo, pero lo tiene la capilla. Está el sol y está cada uno de los símbolos del zodíaco. Y la nervadura central del convento. Fíjense, elementos muy interesantes como unas planchas o unas bóvedas muy planas para el coro alto. Está Las Mercedes, que es otro de los conventos importantes. Su fachada muy herreriana, muy austera. Iglesias menores como San Lázaro, Santa Bárbara, el Rosario, cuando la ciudad era realmente una ciudad muy católica y religiosa, que hoy en día ya no pasa. Convento de la Orden Dominica de Mujeres, Regina Angelorum, la iglesia de la Orden de los Jesuitas, que duró muy poco tiempo, única construcción del siglo XVIII, convertida hoy en Panteón Nacional, ruinas del primer hospital de la ciudad, que estaba organizado en 4 patios y una especie de basílica central. Esta es una construcción de tapial, es de tierra, muy interesante porque ha permanecido estos 500 años. Aquí podemos ver un detalle de esos muros de tapial y los revestimientos que quedan. Detalles del interior, de las salas, y también toda una arquitectura doméstica de menor escala que complementa la ciudad con viviendas de 1 y 2 niveles. Todo esto se hace, vivienda como la del Rodrigo de Bastidas, que fue gobernador de Santa Marta en Venezuela, viviendas como la de Juan de Villorria, muy patio colonial español, patio central por donde ventilaba la residencia, que lo vemos en Fort-de-France a menor escala, pero la misma idea de ventilación por los patios. Esta es la casa de los jesuitas también, la idea del patio, encerrada hacia afuera la calle, era una casa que se protegía del exterior, pero se ventilaba por dentro. Y la otra joya de la corona es el Palacio del Virrey, Diego Colón, que se construye a partir del 1509-1511. Esta pieza. Y detalles de otros elementos, digamos, de los portales que hay en la ciudad, que muchos de ellos fueron destruidos durante la intervención haitiana y posteriormente con las remodelaciones, porque hay que entender que la arquitectura es un ente vivo, se planteó también acá durante las conferencias que tuvimos, y esas capas que asume la arquitectura, muchas veces las tenemos que volver a abrir, a sacar. Y esto se ha ido trabajando desde los últimos 40 años, que es cuando comenzó todo el proceso de restauraciones. Pero bien, Santo Domingo, y hablando de la restauración, tiene estas intervenciones. Esta es la ciudad de Santo Domingo hoy en día.
Es una ciudad que anda rondando los 4 millones de habitantes. Una ciudad que ha crecido descomunalmente, con mucha falta de planificación, y no por falta de planes, porque se han hecho muchos planes que no se han ejecutado, pero es una ciudad con sus conflictos, con sus problemas de tránsito, y que tiene su centro histórico en el Punto Rojo. 1 kilómetro cuadrado en relación a casi 300 que tiene ya la ciudad de Santo Domingo. En esta ciudad, bueno, tenemos dentro de lo que es el Distrito Nacional, el centro histórico, que es la pieza que hoy en día tiene un manejo independiente en términos de su ayuntamiento como un caso excepcional y que se maneja a diferencia. La ciudad tiene una costa o un perfil marino de más de 39 kilómetros que va desde el puerto de Jaina en la izquierda hasta el aeropuerto que está del lado derecho. La proporción de la vista de abajo nos da cuál es el centro histórico en la boca del río. Pero esta ciudad, como le llamamos la ciudad colonial, los jóvenes le dicen la zona, es así como se reconoce, tiene este kilómetro. Pero esta ciudad a principios del siglo XX estaba en estas condiciones, una ciudad que había evolucionado poco y que ya hoy se encuentra en un desarrollo muy, digamos, elevado. Hay un espacio ganado al río, se ha hecho avenidas, hay un puerto turístico y comercial, y la ciudad se abre hacia este espacio. Pero Santo Domingo, en 1990, en este fin de semana se celebra la convención de la Declaratoria de Patrimonio Mundial de la ciudad, fue declarada en el 90 como Patrimonio de la Humanidad, por lo que les decía, su trama y las principales edificaciones de ese primer momento de la conquista. Y los criterios, bueno, son el criterio 2, el 4 y el 6 de la Convención de UNESCO, que la declaran Patrimonio de la Humanidad. No vamos a entrar en estos detalles. Y esto es un poco de todas esas primacías que tiene Santo Domingo que la hacen, digamos, que importante dentro de la historia, que lamentablemente, y quizá muchos de los que somos aquí profesores, pudiéramos entender que los libros de historia al Caribe lo dejan aparte. El Caribe no se menciona. Se menciona México, se menciona Perú, se menciona las grandes naciones americanas, pero al Caribe nos dejan afuera y no se acuerdan que todo empezó por el Caribe. Y el Caribe jugó un papel importante de todo lo que fue la época de la conquista, la época de la flota, la época de extraer todo lo que había en el continente para devolverlo a Europa. Y nosotros creo que somos los responsables de volver a decir, no, estamos aquí. Recuérdense que fuimos nosotros los primeros. Pero bien, la conservación en Santo Domingo tiene unos primeros inicios en los años 30 del siglo XX. Se desarrolla porque hay un huracán que pasa por el mismo centro de Santo Domingo, destruye mucho de lo que era madera y placas de zinc en los techos, y esa destrucción afecta a algunos monumentos y se hacen las primeras restauraciones oficialmente. Esas restauraciones se van a confirmar en 1955, cuando el dictador que tuvimos por 30 años, Rafael Leónidas Trujillo, se relaciona con Franco en España y le manda a un arquitecto restaurador para trabajar 2 piezas, el Alcázar de Colón y el Panteón Nacional. Esto da un primer inicio de conservación de monumentos, este es el Panteón, que va a mantener esta idea de que hay valor dentro de las edificaciones antiguas, porque lamentablemente el siglo XX en algunos momentos se convirtió en una espada de Damocles sobre los edificios antiguos, porque la idea de la modernidad estaba por encima que la de la restauración. Y es en ese momento que el centro histórico se convierte en algo muy heterogéneo, porque comienzan a demoler esas viejas casas para hacer arquitectura nueva, arquitectura moderna, arquitectura del desarrollo. Y eso fue sucediendo hasta que en 1965 una guerra civil que se desarrolla en el centro histórico detiene
ese centro vivo en donde estaba la economía, el comercio y los bancos, y la gente se va hacia otra parte de la ciudad. Y eso es lo que hace que vuelva como a ver esa importancia de ver el centro histórico para restaurar. En el 71, producto de un terremoto, se crea la Oficina de Patrimonio Cultural y la Comisión de Monumentos para restaurar estos edificios que habían sufrido con el terremoto. Se crea la Oficina de Patrimonio Monumental, es ahí donde yo trabajo ahora, y esto es la que vela por la preservación de todas estas edificaciones dentro del centro histórico. También tenemos un trabajo que va a nivel del país completo, es decir, lo que se ha identificado en diferentes renglones, desde lo material y lo inmaterial, a nivel de nuestro patrimonio nacional. Esto mismo está acompañado de toda una evolución legislativa del patrimonio. Este es un análisis que hemos hecho de todas las leyes que nos dan apoyo, pero que como muchos lugares en Latinoamérica y creo que también en el Caribe, hay deficiencias en la protección de la ley y hay muchos espacios vacíos que no nos permiten poder restaurar o poder mantener el patrimonio como quisiéramos. Faltan incentivos, hay leyes que están obsoletas, que la gente no entiende que por qué tiene que preservar su casa cuando no me da nada el gobierno para yo hacerlo. Y esto es una problemática compleja, difícil para países como nosotros que no dependemos de ayudas extranjeras, sino que tiene que salir internamente y eso es una lucha continua para poder preservar. Bueno, esto es parte de la ley, todo este estudio que hemos estado haciendo para entender. Pero bien, a partir de la última década, se ha creado un programa de intervenciones. Este programa tiene mucho que ver con la oferta de Santo Domingo como turismo cultural. El turismo cultural, en términos del Caribe, se han dado cuenta que ya el turista no viene solo por el sol y playa, el turista ya quiere otras opciones y ha servido para que desde organismos internacionales como el Banco Interamericano de Desarrollo haya hecho inversiones que son préstamos, hay que pagarlo algún día, se pueda intervenir dentro del centro histórico y mejorar la infraestructura, los servicios y la oferta. Claro, estamos defendiendo mucho de que no se entienda que es solo para el turista extranjero, sino que el turista nacional tiene que beneficiarse también de estas intervenciones. Entonces, hay esa dualidad de decir, no es solo turismo, también el que vive en el sitio, evitar la gentrificación, mejorar las casas y ayudar en una serie de planes para esto. Este proyecto comenzó en 2012, se comenzó a ejecutar en 2013, la primera fase, y ha ido llevando, digamos, intervenciones que son las que venimos a enseñarles. El programa se llama Programa Integral de Desarrollo Turístico y Urbano de la Ciudad Colonial y la primera etapa fue 2013-2019. Después de la pandemia se comenzó ya una segunda etapa que estamos en pleno desarrollo actualmente. Este programa tiene todo un sistema, digamos, de implementación y gestión. Una de las cosas importantes es que ha permitido a varios actores del gobierno trabajar en conjunto, ha permitido que se hable al mismo tiempo el Ministerio de Cultura, el Ayuntamiento de la ciudad y el Ministerio de Turismo para que los programas se hagan en consenso y en conjunto. Claro, todo esto tiene sus objetivos, el desarrollo de la oferta turística, la gestión y todo el elemento. ¿Pero qué pasaba? Santo Domingo era esto. Santo Domingo es una ciudad en donde evoluciona mucho cableado eléctrico en las calles, mucha contaminación visual, muchos vehículos, la gente, los motociclistas, un problema muy latinoamericano. Y parte de lo que se ha querido es ir cambiando, igual que restaurar la visual urbana de las casas, que muchas tienen propietarios que no les interesa invertir en la restauración y las van dejando que ellas se caigan solas. Entonces, parte de esto, del programa, ha sido comenzar a trabajar con
volver a traer gente a la ciudad, porque se hicieron estudios de que había una pérdida de habitantes en la ciudad, que la gente no quería estar en el centro histórico, y esto también fue parte del programa de retomar a que la gente vuelva a vivir. El primer programa trabajó con 2 calles principales, de cambiar el perfil urbano de la calle, soterrar el cableado eléctrico para que se pudiera utilizar más para la gente. Y esto fueron trabajos bastante caóticos en estos primeros años. Se ha aprendido mucho del sistema y de cómo agilizar el hacer estas intervenciones, pero se cambió y hoy en día esas 2 primeras calles han funcionado, están funcionando, hubo problemas con el comercio durante el proceso de obras, pero ya hoy en día se ha incrementado el uso de comercios, de personas que van al centro histórico y que utilizan de nuevo la ciudad. Como les decía en un principio, los jóvenes le llaman la zona, la gente, y aquí está Wellington que conoce la zona, bajan en las noches, sirve para ir a recrearse, son los espacios públicos disponibles, porque el resto de la ciudad no es una ciudad caminable, no hay grandes parques para tú recrearte, y esta área de la ciudad es donde encuentras ese espacio urbano que es más agradable. Y ahora restaurantes, hay una vida nocturna más importante y se convierte en ese espacio de interacción de la juventud y de las familias. Parte de ese cambio, ahí lo vemos, la idea de cambiar ese perfil, de limpiar el espacio, que también en su momento, tenemos que aprender de las ejecuciones, ha traído consigo también una problemática que no se conocía. Ahora tenemos bicicletas en el medio, tenemos patinetas eléctricas, que no sé si aquí han llegado, pero patinetas eléctricas que la maneja un adolescente que no tiene conciencia de cómo conducir organizadamente, que se lleva de encuentro a un turista, y eso es ahora una problemática que le tenemos que dar solución. Pensamos en el ambiente, en mejorarlo, en darle espacio a la gente, pero la gente se lo toma más allá y no respeta ciertas normas. Entonces, ahí estamos ahora en ese proceso. Pero bien, esa fase intervino también unas 850 fachadas, hubo programas de pintura, de restauración, se intervino calles como El Conde, que es una calle comercial peatonal, y se trabajó en mejoramiento urbano de esa imagen que se veía en mucho deterioro y que comenzó a cambiar la fisonomía. Eso hizo que la gente quisiera volver a bajar. La gente volvió al centro histórico a visitarlo porque ya no se veía tan destruido, no se veía tan en abandono. Y eso ha sido un programa interesante, ese mejoramiento de calles, de cambio de la vía, de sacar muchos vehículos de lo que es el centro histórico, de restaurar viviendas, de hacer análisis, estudiar el color histórico, volver a mejorar las fachadas, y es parte de ese gran proceso. Esa fase también implementó rutas de visita, se analizaron circuitos y se programaron, digamos, formas diferentes. Se agregó un vehículo, un pequeño tren que hace unos recorridos históricos y se crearon otros servicios. Se mejoraron restaurantes, se dieron, digamos, eventos dentro del área para que fueran las personas y se mejoraron museos. Museo de Atarazanas Reales es el museo más avanzado, se hizo restauración del edificio, se agregó una nueva museografía sobre los naufragios y esos tesoros que traían esos naufragios, esos pecios, se exhiben ahora en este museo. Así también hay una oferta turística que se mejoró y que aportó a la economía naranja y al emprendedurismo dentro del sector. Nuevos negocios se han abierto, hay nuevos elementos y claro, todo esto tiene sus análisis, no vamos a entrar al deterioro. Pero bien,
¿Qué sucedió también en este proceso que fue lamentable? Perdimos un edificio histórico. Las excavaciones y precisamente los últimos 15 metros, 1800 que se habían excavado, el edificio en que se hicieron se cayó. Este edificio se conocía como el Hotel Francés, increíblemente. Se cayó una noche, por suerte no había nadie dentro, no hubo ninguna pérdida humana, pero nos dio una gran lección de cómo se tenían que hacer las excavaciones para las nuevas calles. Eso permitió crear ahora un nuevo protocolo que no permite la excavación continua ni larga frente a un edificio histórico o a ninguno del centro. Esta edificación ya se hizo una reconstrucción, se trabajó y se levantó de nuevo, pero fue lamentablemente algo que no debió haber sucedido. En esos aprendizajes ya se están haciendo en las nuevas intervenciones todos unos procedimientos que nos permiten asegurar y plantear que no vuelva a suceder este caso. Lo bueno es que no teníamos previsto que pasara, pero lo que hay es que aprender de los errores que se cometieron, que fueron sin pensamiento. Pues bien, llegó el COVID, la ciudad, digamos, se detiene, como en muchos sitios, pero realmente se pudo intervenir a tiempo y fue una de las primeras ciudades en el Caribe que se abrió post pandemia. Ya comenzaron a trabajar, hay muchísimos resultados de la aplicación de normas, de la apertura que hubo del turismo. Y entonces, ya iniciando post pandemia, comienza el segundo proyecto. El primero tenía un préstamo de 30 millones de dólares, este segundo tiene 90 millones de dólares. Con eso es que se está trabajando. Son préstamos con el Banco Interamericano de Desarrollo. Y en este segundo hay la recuperación también de espacios públicos y monumentos históricos. Está el mejoramiento de las condiciones de habitabilidad de los residentes, mejora de vivienda, en las zonas donde vive la gente normal, la gente que trabaja, desarrollo de economías locales y fortalecimiento de gestión dentro del centro histórico. En esto, bueno, como les decía, es un programa de 90 millones de dólares que plantea, que se está ejecutando en estos momentos y la ejecución también mejoró relaciones entre las instituciones que tenían que ver o que tienen que ver con la gestión del centro histórico y ahora se maneja a partir de un comité estratégico, un comité técnico que se reúne para cada proyecto y los comités consultivos. Esto crea, y esta nueva fase plantea 28 proyectos que se están llevando a cabo. Vamos a decir, este es el centro histórico con cada una de las propuestas que se están en ejecución y que nos quedan todavía como unos 4 años para poder completar todo este programa. Es un programa muy ambicioso que comenzó con la rehabilitación de calles priorizadas. Este primer avance de calles ya está en ejecución, busca cambiar también a plataforma única y se plantean 5 kilómetros dentro del centro histórico de cambio de calles y limpieza del alumbrado eléctrico, los cables y la plataforma única. Este proyecto ejecuta a partir de un proyecto, digamos, de análisis de cierre de calles parciales, porque parte de lo que se aprendió en la primera etapa es que no se podía abrir la calle completa. Eso obstaculizaba los negocios, hacía más largo el trabajo, la gente se quejó mucho de que sus negocios estaban en pérdidas y ahora se está ejecutando por tramos. El tramo se hace de una calle a otra, una cuadra, una manzana, y cuando ya está lista se abre la siguiente y se va haciendo parcialmente. Esto ha permitido que no afecte tanto al que vive en el centro histórico y al propietario de negocios. Esto es parte de lo que es esa propuesta de intervención de calles, de cómo cambiar el esquema, cómo sea más para la gente, para los ambientes, para la inclusión de las ciclovías,
de rutas, de espacios públicos, de arbolado, que en mi parte, aunque el arbolado es bioclimáticamente factible, pero muchas veces se colocan frente a edificaciones de mucho valor arquitectónico y hay que jugar con ellas dónde colocarlas correctamente. Aquí vemos parte de ese planteamiento de calles, de los cambios y la recuperación de fachadas, porque es la visión urbana, es lo que mucha de la gente aprecia de cómo se pueden rescatar. También hay la rehabilitación y adecuación de 4 de los museos principales, la idea de mejora de estos espacios. En el caso de Fortaleza de Santo Domingo, se está haciendo una proyección muy tecnológica de un mapping sobre el edificio para que sea un sitio de espectáculos nocturnos, que la gente entienda la historia de la ciudad, la historia del edificio, y de lo que era el sistema militar en la época. También el Palacio Virreinal está en proceso de adecuación, tecnología, mejora de iluminación, mantenimiento de las piezas. Tiene una colección doméstica del siglo XVI, que es muy importante. También se están limpiando fachadas. Lamentablemente, el clima húmedo hace que la piedra caliza se llene mucho de moho por la humedad que siempre hay, por las lluvias, y esto implica que la piedra absorbe mucho de este sucio que lo produce por el cambio, digamos, de las temperaturas y el agua, y sufren mucho los edificios en términos de esta parte. También está el Museo de Casas Reales, que se adecúa, se crea nueva informática, nueva museografía, y que le había comentado, el proceso de San Francisco se lleva a un proyecto de soporte estructural en lo que se toma una decisión de qué se va a hacer finalmente con el edificio. La idea es que no se caiga, que se mantenga, y se están colocando estas muletas para el edificio como una forma preventiva. También se agrega un proyecto de rehabilitación de la calle comercial peatonal, que es la calle El Conde, es el eje central de donde todo se desarrolló en términos del comercio. Es una calle que tiene todos los estilos arquitectónicos, pasaron por esa calle, ahí están todos los edificios del siglo XX, del desarrollo, el primer ascensor, el primer edificio en altura, y es una calle importante que se está planteando también arreglar. Incluye el proyecto Mejora de Vivienda, porque hay que mantener, también se está haciendo un proyecto de rehabilitar los espacios públicos, donde la gente comparte, donde juegan los niños en la tarde, para que digamos que esto también se complemente con el uso. Y estos espacios públicos, comunitarios y patrimoniales también van a servir no para el turista, sino para el habitante local. Un planteamiento, al reducir el espacio, digamos, vehicular, se ha hecho también una propuesta de manejo en términos de electrobuses. Este es un planteamiento que ya se ha diseñado, está programado, y es la idea de que pueda entrar un vehículo que le dé servicio a las personas para que los parqueos estén en la periferia y no tenga que entrar el vehículo al centro histórico. Es toda una propuesta que también está en desarrollo, que tiene aquí podemos ver el punto central, la pieza amarilla que ven a la izquierda, es un parque donde está la Biblioteca Nacional, el Teatro Nacional y otra serie de lugares, y donde llega también el metro de la ciudad, y por eso va a ser como el punto de interconexión para que las personas puedan bajar hacia el centro histórico. En estos proyectos en desarrollo, a partir del Ministerio de Cultura de este periodo, plantea la colaboración mutua entre las instituciones. Se está haciendo, como hace mucho no se hacía, la integración entre los diferentes organismos que manejan la cultura y el turismo del país.
Hay todo un gran personal involucrado en todo este proyecto de desarrollo, mucha de la gente, y también ha tratado de cumplir con prerequisitos ante UNESCO, como era la limitación del área de amortiguamiento del centro histórico, que funcionaba pero que no se había mandado nunca a UNESCO, y ahora estamos en ese proceso ya de envío de lo que es su área de amortiguamiento y de protección en términos de los ayuntamientos. Y los usos actuales, para terminar con esta ponencia, es que la gente, como les decía, ha vuelto al centro histórico, hay negocios alternativos, está este asunto de las patinetas, de los grupos de turistas que son locales como extranjeros, que ahora pasean por el centro histórico, que han llegado nuevos negocios que no estaban antes en la ciudad porque entendían que el centro era anticuado, que no era higiénico, y ahora están llegando, digamos, lo que serían negocios gourmet, cafés especializados, helados, y toda una serie de elementos que complementan esta oferta del turismo a otros niveles que no estaban anteriormente. El cambio ha traído realmente con esto una nueva visión del centro histórico. Es una tarea que estaba pendiente y que ahora ha dado una nueva visión para que el centro se revitalice y esté disponible para los visitantes y los habitantes de la ciudad. Muchísimas gracias y espero que les haya interesado. Merci beaucoup pour cette présentation vraiment incroyable. On va peut-être prendre des questions. Waouh. Bon, le premier, pour commencer. Merci Mauricia. On sait qu'un territoire ou un micro-territoire qui est classé et qui est accompagné en tant que classé à l'UNESCO, comme patrimoine de l'UNESCO, bénéficie finalement de beaucoup de montées en puissance. C'est un booster pour le territoire. On l'a vu donc concrètement parce que tu nous as montré les aménagements de rues, de façades, tous les aménagements urbains. J'ai deux questions. Comment, premièrement, ça a été perçu par la population? Est-ce que le fait d'avoir ce classement qui fige un peu quelque part le patrimoine, ça a été bien accepté? Est-ce que ça a changé la mentalité une fois que maintenant que le patrimoine a été modifié? Est-ce que ça a changé la mentalité de la population? Et puis troisièmement, qu'est-ce que ça a eu comme conséquence sur la politique immobilière, le coût de l'immobilier? Est-ce que ça a permis quand même de garder la population en centre ou ça a gentrifié et fait sortir une population? Merci. Bien, Pierre, gracias. Mira, de las preguntas, la población inicialmente no entendía el valor del centro histórico. Todavía hay personas que no entienden por qué hay que conservar algo histórico. Eso es, creo que, una problemática mundial. No todo el mundo entiende por qué mantener. Y es una lucha diaria contra personas que vienen a la oficina a presentar un proyecto en donde te dicen, eso no vale. Yo puedo tumbar todo eso y hacer algo nuevo. Entonces, hay que explicar, hay que hacerle entender y hay que hacerle ver que es posible mantener lo antiguo y darle un nuevo uso. Es una problemática diaria. Pero también, cuando se declara Patrimonio de la Humanidad, muchos entienden que el problema de mantener ese patrimonio es del gobierno, no de ellos. Y eso hace, por eso el proyecto hace mucho hincapié en manejo de fachadas,
de pintura, porque la gente que vive en el centro histórico le deja al gobierno que le arregle la casa. Y es una carga económica muy fuerte para el gobierno el tener que mantenerte la casa, porque no hay una política clara, definida, de las responsabilidades y los beneficios que puede tener el propietario de una vivienda patrimonial. Entonces, estamos en ese problema de que todavía no hay un mecanismo para que haya un beneficio por ser considerado patrimonio. Y hay que seguirle arreglando, pintando y mejorando los inmuebles. No siempre el gobierno tiene dinero para hacer eso. La otra pregunta, la última, era sobre la gentrificación. Hay muchos promotores, ha subido el precio del inmueble en Ciudad Colonial. Si no eres extranjero no puedes comprar un inmueble, el local se le hace difícil porque los precios se han disparado. Los promotores inmobiliarios tienen unos precios actuales que limitan mucho el poder comprar un edificio en el centro histórico. Y eso ha ido creando esa idea de gentrificación. Por eso también el proyecto en toda la zona norte, que son las personas de clase media, de menores recursos, se le está invirtiendo para que no vendan su casa y se puedan quedar a vivir en el centro histórico. Pero es un problema, digamos, de repercusión, de que cuando compran una casa en $1 millón, quieren entonces hacer 5 niveles adentro y tú le dices, no se puede, la casa no lo aguanta, tiene categoría 1 o tiene categoría 2 y no puedes, pero la persona quiere retornar su inversión y se nos hace a veces difícil también hacerle entender a los promotores que lo que ven es dinero, cómo se le puede sacar beneficio al patrimonio sin querer sobreutilizarlo. Y ahí es parte de ese proceso que también llevamos desde la oficina, de que hay que controlar, que no se vayan los habitantes, pero que tampoco tengamos una ocupación solo turística que limite la gente que vive dentro del centro histórico. Alors, tout d'abord, merci pour cette présentation de la ville de Saint-Domingue, parce que je ne connaissais pas personnellement. Je ne savais pas qu'il y avait 4 millions d'habitants dans cette ville, qui était très enrichissante. Et merci de nous avoir expliqué toute la politique qui est mise en place et qui est très intéressante pour ce qui peut se passer ici. Donc ça, c'est une première chose. J'ai 2 questions. Ma première question, c'est d'abord comment ça se passe en termes de matériaux locaux là-bas, parce que vous parlez de réhabilitation de bâtiments historiques. Comment se passe la filière sur place en République dominicaine? Donc ça, c'est ma première question. Et deuxièmement, dans le cadre justement de toute la politique dont vous venez de parler, est-ce qu'il a été mis en place quelque chose concernant la formation des artisans, la formation des entreprises derrière? Parce que ça, c'est quelque chose auquel je suis très sensible, parce que si on n'a pas de bons artisans, si on n'a pas des artisans compétents derrière, on ne peut pas participer à une bonne rénovation de la ville. Donc, qu'est-ce qui a été mis en place aussi derrière ça? Voilà. Gracias por tu pregunta. 2 cosas. En materiales, se utiliza materiales locales. Básicamente, la restauración se va a trabajar con la misma técnica con que se construyó. Ladrillo, tierra y piedra. Y eso lo tenemos localmente. Entonces, manejamos esa parte. Y lo que se hace nuevo, se hace en bloques de cemento, que es la tecnología que se maneja en la ciudad, y el hormigón armado. Entonces, se trabaja con esa dualidad, tratando siempre que los muros antiguos se restauren con la misma técnica constructiva original. El problema está en esa parte de la capacitación del artesano y del carpintero, que mucho de eso hemos ido perdiendo. Nosotros teníamos un programa en los años 90
español, que son la casa taller, la escuela taller, que dio mucho entrenamiento para personas que hicieran, digamos, piedra, para trabajar y labrar la piedra, para trabajar en los sitios patrimoniales, pero ese programa se transformó a educar a jóvenes para trabajar construcción, pero no construcción histórica. Ahora estamos tratando de retomar de nuevo el programa original porque nos hace falta mano de obra calificada en restauración de lo antiguo. Y eso es algo que estamos tratando de fomentar ahora porque mucho del saber hacer se perdió con la llegada del hormigón armado. El cemento eliminó lo otro que era más tradicional, más de hacerlo. Merci pour cette présentation. J'ai une double casquette, moi, au ministère de la Culture, et un peu tirée dans les deux sens de l'architecture, parce que je m'occupe de la rénovation de certains monuments historiques, en tout cas en suivi et en accompagnement des propriétaires, et en même temps de l'architecture contemporaine et moderne aujourd'hui, sur le suivi des dossiers. Donc je suis entre... voilà. Je suis entre les deux mondes. Ce que j'ai pu remarquer dans mon expérience assez courte dans les deux domaines, puisque je fais les deux que depuis 2017, c'est que la notion de patrimoine est très différente selon le niveau de connaissance, on va dire, ou le niveau de, le niveau d'appropriation et d'identification à ce patrimoine. C'est-à-dire, je m'explique, quand on dit le mot patrimoine, rarement la population a le réflexe de penser au bâtiment. La première image du patrimoine, ça, en Guadeloupe en tout cas, quand on dit le mot patrimoine, les gens pensent tout de suite à la musique, à la danse, au patrimoine immatériel, à ce qui a fait l'identité peut-être personnelle. Et très rarement, ils ne pensent à leur maison qui pourrait avoir une valeur historique et patrimoniale. Et donc, dans ce cas, l'important, c'est de faire savoir, de faire comprendre, de faire aimer ce patrimoine. Le petit aussi, hein, parce que le patrimoine monumental, voilà, c'est l'affaire on va dire, de l'État, des gouvernements, des communes, qui sont propriétaires de ce gros patrimoine. Mais le petit patrimoine, les maisons où les gens ont vécu, où leurs grands-parents ont vécu, leur faire aimer. Et je voulais savoir s'il y avait un programme pour sensibiliser les tout petits, les élèves dès l'école, les faire se balader, les faire comprendre comment ça marche, comment ça s'est installé, comment on construit, comment on rénove, comment... Voilà. Est-ce qu'il y avait ce principe de sensibilisation pour que le mode de pensée évolue et l'appropriation de ce patrimoine change? Perfecto. Te entiendo muy bien. El problema es similar. En el caso nuestro de Santo Domingo, se entiende más patrimonio inmueble que el patrimonio inmaterial. Es al contrario. ¿Por qué? Porque hace tiempo, ya tenemos 30 años, con que la ciudad colonial fue declarada Patrimonio de la Humanidad. Y eso ha hecho que mucha gente entienda que eso es valioso. Pero al decir ciudad colonial, muchos entienden que el patrimonio es solamente la colonia. Y eso ha traído consigo el problema de valorizar en los pueblos la arquitectura de madera, que es de la época republicana, o la arquitectura vernácula. Y eso no se le piensa que tiene valor. Y es con lo que ahora estamos luchando, de decir, el patrimonio es todo, es en cualquier momento. Particularmente, yo estoy en el Docomomo, igual que María, y aunque a mí, yo tengo un pie en lo histórico de lo colonial, pero otro en lo moderno. Y tratar de que la gente entienda que el patrimonio moderno también tiene valor
es una lucha constante de difusión, de hablar porque es importante, de hablar que también es viejo, porque el siglo XX ya tiene mínimo 30 años, ya que 20 que pasó, y que eso también es valioso. Hay personas que a un edificio moderno le quieren poner ventanas con arcos y le quieren poner molduras para que parezca colonial. Y tú le dices, pero no me puedes dañar la integridad de un estilo por querer parecer colonial cuando no lo es. Entonces, eso trae su complicación. En términos de programas, sí tenemos ahora un programa con jóvenes, digamos, un programa que nos apoya UNESCO, de jóvenes en el patrimonio, se hacen charlas. Por ejemplo, hoy tenemos una visita ya en el centro histórico con escuelas, para llevarlos a los sitios más importantes de la ciudad colonial, enseñarles por qué es valioso, por qué hay que preservarlo, por qué es parte de su identidad. Pero en términos, por ejemplo, de lo inmaterial, se nos hace más difícil. A veces no entienden lo que es lo inmaterial. Y eso, que la República tiene ya declarado 4 patrimonios inmateriales de la humanidad. El merengue y la bachata son patrimonio de la humanidad, por si no lo sabían. Así que de todos, qué bueno. Y también está la Cofradía del Espíritu Santo y los Guloyas de Villamella. Así, hay 4 patrimonios inmateriales declarados, pero ni el dominicano lo sabe. Entonces, ese es un problema que nosotros tenemos inverso. Se valora más el edificio porque entienden que no se puede hacer nada con eso o que tú no le puedes poner la mano porque hay que preservarlo, pero lo inmaterial es menos conocido. Y se está perdiendo muchas tradiciones que no hay quien las continúe, no hay gente joven que le dé continuidad a ellas. Y ese es un problema, de verdad. Pero bien, gracias. Moi aussi, j'ai 2 questions. Je voulais revenir sur la diffusion. Moi, je suis admiratif, j'ai beaucoup de respect pour le résultat, pour l'énergie que ça pourrait arriver à cela. Et surtout, je pense qu'il y a une méthode. Et je serais intéressé à savoir si vous avez des documents, des films, des livres, des brochures que nous pourrions utiliser pour parler de méthode, parce que ce besoin de rénovation, de réhabilitation du centre-ville, on est tous partants. David et Raphaël, ils travaillent en permanence dessus. Et je serais intéressé à ce qu'on puisse faire de la diffusion de cet exemple. Donc ça, c'est des choses qu'on pourrait parler après. Voilà. Et alors... Claro, en términos de publicación hay algo de la primera fase. La segunda todavía no tiene nada publicado, pero sí podemos discutir documentos de trabajo que hay. ¿Y de film, película? No, más en plus términos facile. de cine no somos todavía muy buenos. No sé. Plus facile, ça serait plus facile pour la diffusion et la valeur d'exemple. Et je voulais questionner, alors là, c'est parce que quand tu parles de centre historique, centro histórico, et on voit apparaître dans la présentation Ciudad Colonial comme une... il y a le macaron, c'est une marque touristique, une marque de diffusion. Il y a le mot respecto qui apparaît à un moment donné. Et je trouve ça très intéressant parce que, et c'est là c'est une question, c'est qu'il y a un fait colonial avec la création de la ville coloniale. C'est un fait urbain, c'est un fait historique, et je voulais savoir comment le mot colonial est transposé, approprié par la population. Est-ce que c'est à valeur uniquement des touristes pour classer, mais vous auriez pu l'appeler centre historique? Et c'est un mot qui a beaucoup de valeur, qui porte énormément de choses. Donc c'est ça que je voulais questionner. Bien, Ciudad Colonial sale de una ley
La ley define lo que es ciudad colonial con unos límites geográficos, que son los de la muralla. Entonces, la ley 318 del 69 define la ciudad colonial y de ahí se mantiene el nombre como ciudad colonial. Pero como mencionaba antes, en la respuesta que le di a la arquitecta, eso ha traído el problema de que la gente entiende que lo valioso es lo colonial, porque el nombre que se utiliza, porque es el oficial de esa área, lo ven como que lo que importa es lo antiguo de la época de la colonia. Y por eso no le dan importancia a lo otro que hay dentro de la ciudad colonial, que es lo moderno, que es lo republicano. Y es un arma de doble filo, porque por un lado la gente sabe que la ciudad colonial, o como le dicen los jóvenes, la zona, porque la zona colonial, ellos van a la zona colonial, lo entienden como eso de lo más antiguo, porque era de la época de la colonia. Y fuimos colonia española y colonia francesa, porque no podemos quitar que en una época corta fuimos franceses. Pero bien, por eso es que la gente lo entiende como la ciudad colonial, pero es un nombre, es una marca casi, pero es el centro histórico, pero se entiende como marca, más que nada, a través de la declaratoria oficial. Y también para UNESCO, cuando se habla, se dice Ciudad Colonial de Santo Domingo. No, creo que no. Para el dominicano ya lo entiende y no... Colonial es como parte de un nombre y no lo ven como un problema. La zone coloniale, les centres historiques, et il n'y a pas une connotation négative à l'Amérique latine. C'est toujours positif, c'est reconnaître l'histoire, c'est reconnaître ce qui a passé, c'est reconnaître la vie, le contexte. Bon, vous m'entendez? Une toute petite question sur les espaces publics. Donc, j'ai bien vu les photos. Je me posais la question de la concertation. Comment vous avez, est-ce que les habitants ont participé au projet? Parce que, enfin, je vous donne mon point de vue de français métropolitain, de La Réunion. Ça paraît propre, très propre et un peu vide. Bueno, la foto no tiene mucha gente, pero en la primera fase del proyecto no se dio tanta participación a la comunidad, en la primera fase. Ahora, en la segunda, hay una oficina de desarrollo comunitario que todos los proyectos primero se presentan a la comunidad, a los diferentes sectores, comerciantes, habitantes, religiosos, y todos tienen que conocer los proyectos para oír lo que piensan de los mismos. Se está trabajando en esa forma ahora. Pero hay mucha gente que usa los espacios. Tuvimos hace un mes, hubo un problema que se nos salió de las manos por un influencer, yo creo que aquí hay influencer también, me imagino, que dijo que él iba a esconder una cantidad de dinero alta en la ciudad colonial. Y esa noche, de todos los barrios de la ciudad, de menos recursos, bajaron a la ciudad colonial. La ciudad fue un caos, la policía no pudo controlarlos, porque fue un anuncio que lo pusieron como en la tarde, voy a esconder un dinero en la ciudad colonial, el que lo encuentre que se lo lleve. Y bajó, pero ustedes no se imaginan el caos que se hizo ese día. Pero bueno, son de las cosas que hay que enfrentar. Ahora se está haciendo una organización con la policía turística, con los controles, para evitar que cosas así no pasen, porque se llenó la ciudad de personas porque no tiene forma de controlar los accesos. Son muchas calles que se conectan y no hay forma de delimitar la accesibilidad para grandes masas. Pero se está tratando de hacer el trabajo. Mauricio, has generado muchas preguntas. Pasamos aquí a Antoine.
Oui, merci pour cette belle découverte. Moi, je ne connaissais pas du tout cette île et son histoire. Et maintenant, c'est chose faite. Moi, je voulais poser la question de l'intervention contemporaine dans ces secteurs historiques. Et de manière sous-jacente, est-ce qu'il n'y a pas un risque de muséification et donc de figer une ville si on est trop dans effectivement la réhabilitation et non pas dans une intervention peut-être un peu plus avec des marques contemporaines? Voilà, c'était un peu mon questionnement. La museograficación ya sucedió. En los años 70 del siglo pasado tuvimos esas primeras intervenciones que lo que querían era museografiar la ciudad y convertir todos los edificios que se rehabilitaban en sitios de instituciones, embajadas y museos. Eso fue los 1970, 1970. Pardon, la question c'était le risque pas de muséographication, de muséification, c'est-à-dire on fige les choses et finalement on ne laisse pas la possibilité à la ville de continuer à évoluer, parce que la ville c'est un organisme pour moi en mouvement, en perpétuelle mutation, et si on la fige à une période donnée, est-ce qu'il n'y a pas un risque que finalement ça reste un peu éphémère et que dans le temps ça perde la dynamique? Claro, pero ahora, para evitar que eso suceda, de que parezca un museo, sí se está permitiendo la incorporación de arquitectura moderna o contemporánea dentro de las propuestas. Lo que queremos es que se marque la época en que se hace, y esa época tiene que estar definida por materiales de la época, no parecer viejos, sino que se marque su momento. En eso estamos en el proceso. Pero es una ciudad muy densa, no hay espacios vacíos, son los patios donde se hacen nuevas construcciones, y ahí es donde pedimos que sea contemporáneo, que no parezca antiguo, sino que sea marcado de la época. Eso está ahora claro. Os invitamos a descubrir Santo Domingo con Mauricia y con Alex, que Rafael y yo estuvimos en mayo y fue increíble. Pero antes de que terminemos... No, falta todavía una pregunta por aquí. Sí, pero bueno, Wellington sabe. Pero yo lo que quiero es a la pregunta o a la cuestión que dio David o que nos planteó, es que el próximo encuentro sea en Santo Domingo 2025, entonces... Para las traductoras, lo voy a decir en español y en francés. Quiero que el mensaje llegue directo. Primero lo voy a decir en francés. Je voulais surtout poser une question à Mauricia, mais avant, introduire un peu le sujet, parce que ça concerne beaucoup le Martiniquais. Je voulais parler surtout de la ville de Saint-Pierre. Je ne connais pas trop le Martinique. J'ai vu au moins pendant 2-3 heures Saint-Pierre et j'ai senti beaucoup de potentiel dans cette ville. Comme Mauricia le disait, j'ai agrandi à Santo Domingo et la zone coloniale, c'est un peu l'endroit où on peut se retrouver finalement avec l'espace public, des rues piétonnes où la jeunesse ou n'importe quel groupe d'âge peut s'exprimer dans l'espace public et peut avoir des expériences dynamiques différentes. Alors ma question pour Mauricia, c'est comment est-ce qu'on peut convaincre les élus et les acteurs, les gens qui ont des rôles importants, pour par exemple, il y a déjà un projet de rénovation pour l'église. Après, il y a aussi d'autres bâtiments qui sont importants, comme les théâtres ou l'hôtel de ville. Si on fait des rénovations dans des endroits ponctuels, on peut aussi, après, faire des liaisons entre un projet ponctuel et un autre et faire, je sais pas, rendre une rue piétonne. Et au final, petit à petit, on peut rendre peut-être faire un parcours piéton dans la ville de Saint-Pierre. En espagnol, entonces. Ah, lo tradujo, ¿no? Ya, bueno, lo digo en español entonces. No, pero ya lo tradujeron. Sí. Está traducido, no hay problema. Ah, ok. Era para María que no. Que no lo yo. Solo decía que como que en la ciudad de Saint-Pierre vi mucho potencial
Y yo, como decía, como crecí en Santo Domingo y la zona colonial era el espacio donde los jóvenes, todo grupo, o sea, toda persona con viejo, joven, bebé, lo que sea, era el espacio donde nos íbamos a tú te expresas en el espacio público. Es el único lugar donde encontramos de verdad un espacio público como que libre. Y mi pregunta para Mauricia era, ¿cómo podemos convencer al alcalde o a las personas que tienen ese rol para que podamos invertir en ese tipo de lugar donde ya hay proyectos de renovación, como vimos la iglesia, y hay otros edificios que tienen potencial para ser renovados, y al mismo tiempo podemos conectar un edificio con otro, o sea, trazar un eje, convertir una calle en peatonal y al final convertir ese lugar, bueno, como un lugar donde, porque todos los jóvenes que están aquí, bueno, no todos, pero algunos están en el design de espacio en Saint-Pierre, y creo que eso puede ser para, no solamente para el turismo, pero para los locales también, un lugar con mucho potencial. Wellington, ese trabajo de Saint-Pierre es complejo, muy complejo. Yo participé hace como una década en un taller en Saint-Pierre sobre el problema de resolver la ciudad y hacer las rutas peatonales. Y el gran problema era sacar el vehículo de Saint-Pierre, porque no tienes por dónde meter una avenida que saque el tránsito que atraviesa el pueblo. Si no sacas el tránsito, no puedes hacerlo peatonal. Ahí es que viene el gran problema. Pero sí tiene potencial. Saint-Pierre es una pieza interesante de volver a la historia. Lo complicado es a dónde llegas a reconstruir, hasta dónde te vas. Porque aunque el trabajo de la catedral es interesante, es una pieza de restauración, si lo ves en sí mismo es un buen trabajo. Pero ¿quién de los que viven en Saint-Pierre recuerdan esa iglesia? ¿A quiénes perdieron su iglesia? Los habitantes de Saint-Pierre ya no reconocen su iglesia. La fachada, por lo menos, no era con lo que nacieron, con lo que evolucionaron. Es una iglesia de que no hay nadie vivo que se acuerde de esa iglesia. Entonces, si eliminamos la memoria, también tenemos un problema. A veces por eso es mejor la ruina, que te cuente una historia, y que hoy la tecnología te permite tú ir a la ruina y quizás reconstruirla virtualmente y no tienes que intervenirla. Porque ahí es que está el límite de lo patrimonial. Si yo lo hago nuevo, es nuevo, no es patrimonio. Okay. Pero eso es una discusión que habría que tenerla con la comunidad, con la gente, de qué quieren que se vea. Pero es complejo, pero tiene mucho potencial, Saint-Pierre. ¿Para convencer a los funcionarios? Que sean sensibles. Y no hay funcionario sensible al patrimonio. Digo, no sé, allá no hay, ¿eh? Bueno, ¿Alguna pregunta más? Laida, te están invitando, ¿no? En lo que tú buscas preguntas, yo solo quiero decir algo. En el momento que me llegó la invitación de Habité, cuando yo vi Rencontre, hice una traducción literal y pensé que era reencuentro. Y yo dije, wow, por fin nos vamos a volver a ver, nos vamos a volver a encontrar los caribeños, los arquitectos. Porque en mi época, y aquí está Emil, está Gustavo, se hicieron los encuentros de urbanismo de las Antillas, del Caribe, y se hacían en diferentes islas, y cambiábamos y nos conocíamos, y eso creó lazos que todavía creo que se mantienen. Entonces, cuando yo vi el título, dije, por fin nos vamos a volver a reunir el Caribe. Pero al final, es el caso. Y yo creo que los jóvenes que están aquí son los que tienen que continuar y que tienen que fomentar los lazos de que el Caribe no siga siendo islas. Nosotros somos un archipiélago que debe estar unido, aunque hablemos diferente. Pero al final somos lo mismo. Y nosotros somos los responsables de reunirnos y de estar en estos grupos hablando nuestro mismo lenguaje, que es la arquitectura, que es la ciudad y que es el espacio. De verdad, gracias por estar aquí, ¿eh?
Mauricia, Mauricia, Emile te llama, Mauricia. Mauricia, une dernière question ouverte pour ce qui est ancien et ce qui est nouveau. On discutait hier, le Grand Santo Domingo, c'est environ 4 millions de personnes. C'est une capitale qui est à l'échelle des grandes capitales du monde. J'ai été, et tu le sais très bien, 10 fois, 15 fois à Santo Domingo. Chaque fois que j'ai rencontré des amis, chaque fois que l'on s'est donné rendez-vous, c'était dans la zone coloniale. Chaque fois. On n'a jamais eu un rendez-vous dans les zones modernes et pourtant, il y a toutes les zones nouvelles de Santo Domingo avec une population aussi importante. Est-ce que la seule solution, finalement, ce sont les zones anciennes ou est-ce qu'à Santo Domingo, il y a aussi des nouveaux lieux de vie qui sont dans des espaces contemporains? Parce qu'il y a aussi le futur. Mire, Emil, Santo Domingo, como has dicho, es una gran metrópoli con muchos problemas de tránsito, con una zona nueva de desarrollo donde va mucha gente, están los hoteles, los restaurantes, pero no tiene la calidad ambiental de ciudad colonial que es caminable. El resto de la ciudad es la ciudad del automóvil. Y creo que por eso, siempre que nos reunimos con alguien, lo hacemos en la ciudad colonial porque nos da como esa identidad de que yo puedo salir, puedo caminar, puedo pasear y enseñarte algo que uno puede decir, esto tiene valor. Mira mi arquitectura de valor cuando la del resto de la ciudad es más anodina, es más internacional y no tiene el reflejo de lo local, del detalle, como de ese corazón que había antes, que no lo tiene quizá la arquitectura contemporánea. Yo creo que anda por ahí, pero siempre preferimos ir a Ciudad Colonial al resto de la ciudad. Pero la próxima vez te doy una vuelta entera por la ciudad. Y a todo el que vaya, ¿eh? Eso sí. Muchas gracias, Mauricia. Mauricia nos ha regalado un libro, un catálogo, está ahí que es sobre el patrimonio de República Dominicana. Lo tendremos en la biblioteca de arquitectura de Habite, en el patio, para consultación de todo el mundo cuando quiera. Para que lo vean, consúltenlo. Yes. Patrimonio. Muchas gracias. Y antes de que... Ay, perdón. Ay, perdón, Mauricia, que te piso. Rafael, ponte. Dile, tiene una... Mauricia me dice que hay una parte que está en línea, que lo pueden buscar. Os compartiremos el enlace. Y antes de que Sara, moderadora de hoy, haga el cierre, quisiéramos que todos nosotros diéramos un súper gran aplauso a Céline Baltit, jefa de este súper proyecto, que sin Nora, ella vente. no podríamos... Vente, Nora. A Nora Norca, que acaba de integrarse a Habite desde hace un mes y que todos habéis recibido sus mails, sus comunicaciones. A Ana González, que es la que se está compartiendo en las redes, en toda la comunicación visual. A Joanel, que no sabemos dónde está. A los moderadores, Tibo, Sara, muchísimas gracias por vuestra dedicación. Y a los Benevol, a los voluntarios del Liceo Víctor Anisé, que nos han acompañado todos estos días. Y queremos agradecerles enormemente todo el trabajo, que llegan a las 7 de la mañana. Unas palabras de Céline. Un merci spécial aussi pour Audiodiffusion qui a été présent avec nous pendant toute cette semaine. Et merci beaucoup, messieurs, de nous avoir sauvés pour bien des choses. Oui.
y a nuestras super traductoras, por supuesto, que van cambiando de un idioma a otro constantemente nuestra rapidez al hablar en todos los idiomas. Joanel, te hemos mencionado, pero no estabas. Muchas gracias. Un especial agradecimiento también a David Briot, consejero de la Arquitectura y Cap David de la Martinica, que mismo si le contamos proyectos un poco locos, él confía en nosotros para llevarlos a cabo. Y a todos y a todas vosotras por haber venido todos estos días, por haber confiado en nosotros en la invitación a compartir un momento, a todos los momentos que hemos vivido también, Marie-Noël, etcétera, de compartir experiencias. Y bueno, Mauricia ya lo ha dicho, ¿no? Nos vemos en Santo Domingo si es posible. Vamos a empezar a ver.